El 30 de abril de 2014, el Ejecutivo Federal envió una serie de iniciativas reglamentarias de la reforma constitucional en materia energética al Congreso de la Unión. Entre ellas, una propuesta para expedir la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, que fue acompañada de una serie de reformas a diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal. Y también se expidió la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Estas propuestas se remitieron a la Cámara de Diputados, cuya mesa directiva las envió a su vez a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía. Los diputados integrantes de estas comisiones legislativas llevaron a cabo una serie de consultas entre el 29 de mayo y el 19 de junio de 2014 con funcionarios de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía. También con el presidente del Banco de México, con expertos independientes en materia de energía y con consejeros de Petróleos Mexicanos, a fin de conocer sus opiniones acerca de las iniciativas elaboradas por el Ejecutivo Federal. El objetivo plasmado en esta iniciativa fue el de establecer el régimen de los ingresos que recibirá el Estado mexicano, derivado de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos que se realicen a través de las asignaciones y contratos establecidos en el artículo 27 constitucional. Además de lo anterior, la propuesta del Ejecutivo Federal para adecuar la Ley Federal de Derechos y la Ley de Coordinación Fiscal planteó homologar dichas disposiciones fiscales con el nuevo régimen incorporado por la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. En cuanto a la iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, su finalidad es reglamentar la reforma constitucional con el fin de materializar los objetivos relativos al aprovechamiento de nuestros recursos naturales y de los ingresos que deriven de la explotación de los mismos en beneficio de la nación. Esta iniciativa también tiene por objeto reglamentar lo dispuesto en el artículo 28 de la Carta Magna y los transitorios 14º y 15º de la reforma constitucional en materia energética, en los que se establece la creación del Fondo Mexicano del Petróleo. Este dictamen se empezó a discutir en sesión extraordinaria por el Pleno de la Cámara de Diputados el viernes 1 de agosto de 2014. Para fundamentar el dictamen habló el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Se plantea un cambio fundamental, un nuevo régimen fiscal para Pemex, el cual reduce de manera significativa su carga fiscal. Este nuevo régimen se trata de un cambio largamente esperado y es uno de los elementos claves para que la empresa pública mexicana pueda competir con el nuevo marco legal. Posteriormente vinieron los posicionamientos de los grupos parlamentarios. La reforma energética es una de las transformaciones estructurales más profundas del México contemporáneo, que plantea los retos de garantizar la seguridad energética, controlar y regular a las poderosas empresas privadas, capturar la renta petrolera a favor de la nación y asegurar la explotación racional de las reservas petroleras. Aquí es donde se esconde que la renta petrolera será para las empresas extranjeras, ya que vemos que mientras a las empresas productivas del Estado se les trata con un régimen fiscal excesivo, duro y altamente restrictivo, para las empresas contratistas existe una gran flexibilidad. Le hace falta a este país garantizar la energía, y no cualquier tipo de energía, sino energía barata. En ese camino está nuestro vecino, enfocando la tarea de remanufacturar sus procesos industriales y partir de energía barata, plenamente asegurada, y no solamente de su prioridad económica. Generaremos condiciones de competencia y esas conductas infames son una garantía inexpugnable de que será con rectitud u honestidad. ¿Cómo les decimos a los ciudadanos que trabajamos por el fortalecimiento del Estado y cómo le decimos ahora que estamos aniquilando las empresas más importantes del Estado? Todos estos profundos cambios al régimen fiscal de Pemex, aunado a la nueva autonomía presupuestal y a las propuestas hechas por el PAN para lograr acabar con las concesiones, las prebendas y los malos manejos de su sindicato, así como la propuesta de cambiar el contrato colectivo de trabajo de Pemex por un contrato de vanguardia. Se asegura con un doble candado los recursos participables para los estados y los municipios, y también se garantiza el derecho de los trabajadores en el reparto de utilidades de las empresas de hidrocarburos y disminuye la carga fiscal de Pemex de 68
a 65%. Luego de los posicionamientos, se dio paso a la discusión a favor y en contra de los dictámenes por el que se expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, reforma, además de la adición y derogación de diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal, y se expide la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. El Grupo Parlamentario Nueva Alianza está convencido de que las reformas en materia energética son de suma importancia para el desarrollo del sector energético de nuestro país y con ello comenzar una nueva etapa en la historia del insumo estratégico que es la energía de la nación. Durante las intervenciones de legisladores del Partido de la Revolución Democrática en contra del dictamen, compañeros de su bancada subieron a tribuna con mantas, un enorme moño negro que colocaron bajo la mesa directiva, un busto de Lázaro Cárdenas y arreglos florales que cubrieron la parte frontal del salón de sesiones como una manera particular de protestar en contra del dictamen. Le pido, presidente, respetuosamente, un minuto de silencio Le pido un minuto de silencio, descuéntelo de mi tiempo, porque los enanos traidores que hay ahora aquí están sepultando la obra de Lázaro Cárdenas y están sepultando la expropiación petrolera. Le pido respetuosamente... No se lo puedo conceder, diputado. Continúe con su intervención. Le pido respetuosamente. Nosotros insistimos en que este modelo que ustedes le quieren imponer a Pemex y a CFE es un modelo que va a entregar lo último que nos queda como patrimonio nacional, que es la renta petrolera. Háganse cargo de eso ante la población y el pueblo de México. Por eso la protesta del día de hoy y de lo que nos sentimos, porque sí nos sentimos muy tristes a ver su soberbia. El ofrecimiento de que la renta petrolera seguirá siendo propiedad de los mexicanos es una verdadera falacia, porque el dato es que de las regalías que le quedarán a favor del Estado mexicano son menores a lo generado en otros países en comparación. Solo obtenemos $14 por barril cuando el precio llega a $100. Respaldamos íntegramente la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto, pues estamos convencidos de que esta es la única vía que permitirá al país terminar con la mediocridad y alcanzar un crecimiento económico sostenido y sustentable. Y aquellos que dicen que a Pemex le están bajando los impuestos, no pueden olvidar que en otra disposición se le va a terminar de sangrar con el dividendo estatal. Por esta razón, nosotros vamos a votar en contra del Fondo Mexicano, concluyo, presidente, del Fondo Mexicano del Petróleo. Solo decir que no es un fondo soberano. De no haberse propuesto una reforma de este calado, las cosas no solo seguirían igual, sino que empeorarían dramáticamente en perjuicio del nivel de vida de los mexicanos. El Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados se suma a la aprobación de este dictamen, por un lado, por los resultados que esperamos de la reforma como esta, que esperamos que redunde sobre todo en temas económicos para el bien de la sociedad, que traerá la economía y el fortalecimiento de México. Después de poco más de una hora y media de la discusión en lo general, se procedió a la votación del dictamen, el cual quedó aprobado con 336 votos a favor, 0 abstenciones y 114 en contra. Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 336 votos. Los coordinadores parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional, del Verde Ecologista y Nueva Alianza presentaron una serie de modificaciones a 6 artículos y la eliminación del 62 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, así como los transitorios de la Ley de Coordinación Fiscal, esto sobre la recaudación federal y excedentes petroleros. El diputado Octavio Castellanos presentó la propuesta. Con esta reserva, independientemente del gran trabajo que hicieron las Comisiones Unidas de Hacienda y Presupuesto con Energía, la reserva que hoy proponen tiene como finalidad el garantizar que las entidades federativas cuenten con mayores recursos. Por medio de esta adenda, el sistema de coordinación fiscal incrementa el porcentaje de recaudación federal participable de un 79.73%
a un 80.29% de los ingresos petroleros, medida que repercutirá con el incremento de los ingresos de estados y municipios. Legisladores del PRD y de Movimiento Ciudadano, a pesar de expresar que votarían en contra del dictamen, manifestaron desde tribuna su beneplácito por los cambios propuestos. Esto no corrige ni resuelve todo el problema, ni justifica el conjunto de la reforma energética, pero debo reconocer que se corrige el error y se evita dejar a los estados de todo el país en la total indefinición y como limosneros. No obstante las reformas que aquí se han propuesto, Pemex sigue sometido a una restricción financiera artificial. Se le van a confiscar hasta el 68% de sus ingresos frente al 14% de las empresas transnacionales. Las reservas fueron aprobadas por 333 votos a favor. Entre las modificaciones aceptadas a la Ley de Coordinación Fiscal, destacan las realizadas a varios artículos transitorios de la Ley de Coordinación Fiscal. Se establece que la recaudación federal participable estará integrada por el 80.29% de los ingresos petroleros del gobierno federal, contrario al 79.73% que contenía el dictamen. La Secretaría de Hacienda enterará a los estados las cantidades correspondientes mensualmente, de forma provisional y, en su caso, efectuará el ajuste anual que corresponda. Durante los ejercicios fiscales de 2015 a 2018, la recaudación fiscal participable proveniente de los ingresos petroleros del gobierno federal estará integrada por los ingresos que resulten de los derechos y de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos. Los porcentajes de la recaudación federal participable serán 73% en 2015, 74.82% en 2016, 76.65% en 2017 y en 2018 78.47%. Sobre los excedentes petroleros, se señala que durante los ejercicios fiscales de 2015 a 2018, el gobierno federal entregará a las entidades federativas y municipios, con cargo al presupuesto de egresos, del siguiente ejercicio fiscal la cantidad equivalente al monto que le corresponda como fondo participable. Los recursos que se entreguen a las entidades federativas y municipios no podrán ser mayores a 11.800 millones de pesos. Agotada la discusión en lo particular y luego de las votaciones, la mesa directiva emitió la declaratoria de aprobación del quinto dictamen de la legislación secundaria de la reforma constitucional en materia energética. Aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y la Ley de Coordinación Fiscal, y se expide la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. Con fecha 2 de agosto, la mesa directiva del Senado de la República remitió a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, Energía y de Estudios Legislativos Primera, la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal, además de que se expide la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Después de su revisión por las Comisiones Unidas, dicha minuta fue discutida por el Pleno de la Cámara de Senadores en su sesión del periodo extraordinario, realizada el 5 de agosto de 2014. El presidente de la Comisión de Hacienda, el senador José Francisco Yunes Zorrilla, presentó el dictamen, mismo que contenía más de 77 modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados respecto a la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal. El legislador destacó que la nueva Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos reduce la carga fiscal de Pemex en busca de que pueda operar de mejor manera. Con el objeto de permitirle operar bajo una estructura fiscal más equitativa, al eliminar 3 de los 6 derechos aplicables actualmente a Pemex y conservar solo el pago por el derecho de utilidad compartida con una tasa aplicable del 65%. De la misma manera, se consideró que para maximizar la eficacia y la competitividad de la exploración y la extracción de hidrocarburos, debe de modificarse la estructura de los contratos de licencia, de utilidad compartida y de producción compartida. Destacó que ahora la Comisión Reguladora de Energía deberá convertirse en un órgano regulador en la materia con autonomía técnica y de gestión. Respecto al Fondo Mexicano del Petróleo, tendrá como una de sus funciones servir como medio de recepción
y ejecución de los pagos en las asignaciones y en los contratos para la exploración y explotación de los hidrocarburos. Con esta función y la obligación de transparencia se garantiza que la sociedad mexicana pueda dar un seguimiento puntual y objetivo de los resultados de estas actividades. Segundo, administrar los ingresos del Estado mexicano provenientes del petróleo y los demás hidrocarburos. Más tarde vinieron los posicionamientos de los grupos parlamentarios. Y va a ser un ente opaco, burocrático, para que opere con toda la discrecionalidad. Va a ser su tesorería, su Secretaría de Hacienda bis para el señor Videgaray. Y luego quieren compararlo con Noruega. Lo primero que tendrían que saber es que Noruega es uno de los países más ricos del mundo, el tercero en ingreso per cápita y que tiene el primer lugar en desarrollo humano, de los países más seguros cuando nosotros estamos en guerra. Pero además tienen algo que por ahí debimos haber empezado: corrupción cero, impunidad cero. Es una iniciativa que busca, a través del crecimiento, lograr los empleos que necesitamos generar. Buscamos inversiones que se traduzcan en empleos, buscamos una empresa que distribuya su riesgo y con esto le dé a los mexicanos el ganar-ganar. Nosotros con esta reforma estamos convencidos que la hoy producción que viene a la baja se va a recuperar. El gran mérito de esta reforma, sin duda, es que otorga certidumbre jurídica y fomenta la competitividad. Queremos que haya competencia porque esto ocasionará que bajen las tarifas eléctricas en beneficio de los mexicanos y de nuestro sector industrial, que incrementará sin duda su productividad y fortalecerá el sector exportador. Los precios de gas, de igual forma, serán más competitivos y accesibles. Esta minuta es una de las piezas fundamentales y novedosas del modelo mexicano integral para el desarrollo de la industria energética en nuestro país. Comprendemos la dificultad que entrañan pasos legislativos y posteriormente administrativos tan innovadores como la de los contratos y la del Fondo Petrolero. Es una senda nacional por explorar y por descubrir. No ignoramos los riesgos. Por eso, meses de discusión y reflexión sobre el tema. Después de los posicionamientos, comenzó el debate en lo general. Los legisladores hablaron sobre el régimen fiscal para las empresas productivas del Estado, así como la adjudicación de los contratos para la explotación de hidrocarburos y electricidad. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se apropia de la renta petrolera y su destino. No se respetan los equilibrios entre los poderes de la Unión. Se vuelve a centralizar en el Ejecutivo funciones que competen al Congreso sin ningún contrapeso legislativo. El régimen que se propone para nuestra aprobación garantiza que el Estado capturará toda la renta petrolera en beneficio de los mexicanos. En cuanto a la adjudicación de los contratos, el presente dictamen propone utilizar más de una variable de adjudicación con el objetivo de mantener los principios de claridad y transparencia en las licitaciones. La aprobación de estas reformas en nada beneficia, por lo tanto, a los trabajadores de Petróleos Mexicanos y de la CFE, ya que ambas empresas continuarán con la perniciosa práctica de no pagar el derecho al reparto de utilidades, a pesar, por cierto, de que ya no son organismos públicos descentralizados. El nuevo régimen fiscal propuesto paulatinamente irá reduciendo la petrolización del presupuesto de egresos de la Federación, posibilitando también la creación de otras empresas altamente productivas en el país. Con la Ley de Coordinación Fiscal se pretende excluir de la recaudación federal participable los derechos por la extracción de petróleo, el impuesto sobre la renta derivado de los contratos para la exploración y la extracción de hidrocarburos, el impuesto sobre la renta derivado de asignaciones. Con estos contratos se asegura que el Estado se quede con mayor porción de los beneficios cuando la rentabilidad de un proyecto aumente.
ya sea porque los precios se incrementen o porque se descubrieron yacimientos más productivos. El dictamen de estas leyes secundarias da la posibilidad para que los contratos sean en realidad algunas concesiones disfrazadas por dos razones principales. Primera razón, porque no se incluyen plazos máximos para contratos y licencias, lo que abre la puerta para que se hipoteque por décadas el futuro de nuestro país. En segundo lugar, o segunda razón, no se establecen los límites al porcentaje de la renta petrolera que se otorga al contratista. Los gobiernos estatales y municipales contarán con mayores recursos y estaremos hablando y fortaleciendo el federalismo para realizar obras y beneficio de toda la población. Antes de proceder a la votación en lo general, la presidencia de la mesa directiva informó al Pleno de algunas fe de ratas o adecuaciones de técnica legislativa a los dictámenes que fueron advertidas por el área de servicios parlamentarios. Se trata del último párrafo del artículo 2 del proyecto de reformas a la Ley Federal de Derechos. En su parte final, este artículo tiene diversos párrafos, entre los que se localizan dos que deben ser identificados con la leyenda derogado. El otro caso es el del artículo 42 de la nueva Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. En este artículo, su fracción primera contiene dos párrafos en el dictamen de las comisiones del Senado. El segundo de ellos fue erróneamente numerado como si fuera la fracción segunda. Se requiere quitarle ese número indebido para que no se altere la correcta numeración de las otras fracciones de dicho artículo. La mesa directiva informó que se habían recibido reservas a más de 40 artículos del dictamen. Las leyes de ingresos sobre hidrocarburos y la del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo fueron las que más propuestas de modificación registraron por los legisladores. La mesa directiva informó también de adecuaciones a numeración en el decreto antes de someterlo a votación en lo general. El dictamen obtuvo en lo general 92 votos en pro y 25 en contra, por lo que se emitió su declaratoria de aprobación. Queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal, y se expide la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Finalmente, el lunes 11 de agosto, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó las leyes secundarias en materia energética.